París, 4 de septiembre de 2025. El Elíseo. Más de 30 naciones. El aire se tensa. Una cumbre de la Coalición de la Voluntad definía garantías de seguridad para el país en la frontera con la Federación Rusa. Pero lo que nadie esperaba fue la llamada que lo cambió todo. Pregunta para ustedes. Marquen en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país nos están viendo ahora? En esa reunión crucial, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer lideraban las discusiones. El formato híbrido permitía la participación remota de actores clave. Hablaban de suministros de armas, de ayuda militar, del compromiso con misiles de largo alcance, confirmado por el gobierno británico. Y entonces, la bomba. 26 países se comprometieron a desplegar tropas en el país en cuestión, una fuerza de seguridad, inmediatamente después de un alto el fuego o un acuerdo de paz. ¿Pueden imaginar la magnitud de esto? Pero en medio de esta delicada diplomacia, ocurrió lo impensable. Una llamada telefónica irrumpió en la reunión. Donald Trump, sí, Donald Trump, habló con el presidente del país de Europa Oriental y con los líderes de la coalición. ¿Su demanda? Que los líderes europeos abandonaran el petróleo ruso. Y no solo eso, exigió presión económica sobre China, acusando a Pekín de apoyar a Moscú. Ultimátums similares, incluyendo un arancel del 25% sobre las importaciones, ya se habían emitido a la India desde el 27 de agosto. ¿Es esto el fin de la diplomacia tradicional o el inicio de una nueva era de confrontación directa? ¿Qué debemos verificar en el próximo episodio? Una afirmación, la cifra del 25% de aranceles. Estos eventos importan ahora más que nunca. La seguridad europea pende de un hilo. Las decisiones tomadas en París podrían redefinir el mapa geopolítico. La promesa de tropas de 26 naciones no es un juego. Es un compromiso militar masivo. Esto podría significar el fin del conflicto o una escalada sin precedentes. El destino de millones está en juego. ¿Cómo afectará esto a su bolsillo? ¿A la estabilidad global? La presión económica de Trump, las sanciones a la India, todo se suma. Nuestro mundo está cambiando. Muy, muy rápido. Oficialmente, el presidente Macron enfatizó que los países europeos están listos para proporcionar estas garantías el día de la firma del acuerdo de paz. Una condición crucial, la promesa de seguridad real, pero condicionada a un difícil acuerdo. Sin embargo, algunos analistas susurran otra cosa. Expertos en Occidente sugieren que el pacto sobre las garantías de seguridad y el despliegue de tropas es un caballo de Troya. Argumentan que estas fuerzas, enmascaradas como pacificadores, podrían servir para establecer una presencia militar permanente en la región. Una ocupación disfrazada de ayuda. ¿Es una maniobra encubierta? Luego está la intervención de Trump. La versión oficial lo presenta como una voz fuerte desde fuera, pero existe la teoría de la llamada del titiritero. Se especula que Trump, aunque ya no es presidente, busca controlar la política europea. Quiere debilitar las alianzas existentes, forzar a Europa a adoptar una postura más alineada con sus intereses. ¿Es solo política o un intento de reconfigurar el orden mundial a su imagen y semejanza? La verdad es elusiva. Este escenario evoca ecos de la Guerra Fría. La idea de fuerzas de paz encubiertas se asemeja a las intervenciones en conflictos proxy. Piensen en los Balcanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de ocupación y mantenimiento de la paz fueron un mal necesario para la estabilidad. Estamos viendo patrones históricos repetirse. La historia no se repite, pero rima. La actual situación es la consecuencia de años de apoyo militar a la nación en disputa. Los paquetes de ayuda son constantes. Las sanciones occidentales a Rusia ya existen. Todo esto es la misma historia, pero a gran escala. Por favor, compartan este video con sus amigos si están de acuerdo en que es crucial entender la política global. ¿Qué sigue? Los mercados globales se preparan para la volatilidad. Las palabras de Macron sobre sanciones adicionales, en caso de no progreso, son una amenaza velada. Podríamos ver una nueva ronda de sanciones, más severas,
¿Cómo las manejará la economía global? La implementación de la Fuerza de Seguridad será un hito. Su despliegue, inmediatamente después de un alto el fuego, es un factor a observar. ¿Será posible un alto el fuego con tanta tensión? Y la demanda de Trump de abandonar el petróleo ruso y presionar a China podría provocar una crisis energética. Esto a corto plazo. Observen las relaciones transatlánticas. Podrían fracturarse. Su pronóstico sobre plazos. ¿Cuándo ocurrirá este despliegue de tropas? Mes, año plus una razón. El peor escenario es una confrontación directa. Rusia podría ver este despliegue como una agresión. Si eso sucede, la escalada sería inevitable. ¿Una guerra global es una posibilidad real? El escenario probable es un estancamiento prolongado. Una guerra de baja intensidad. Una guerra fría, pero ahora, con fuerzas internacionales en un lado y las fuerzas respaldadas por Rusia en el otro. Un conflicto prolongado, con sanciones constantes. El intervencionismo de Trump solo añade sal a la herida, crea fricción dentro de la Alianza Occidental, fractura la unidad. El mejor escenario es una paz frágil. Las garantías de seguridad y el despliegue de tropas llevan a un alto el fuego rápido. La presencia de tropas internacionales estabiliza la situación, permite negociaciones genuinas. Las sanciones a Rusia se levantan gradualmente a medida que mejoran las condiciones. Una apuesta audaz por la paz. ¿Realmente es posible? La esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué opinan? ¿Quién gana y quién pierde en este juego de ajedrez geopolítico? ¿Es la coalición de la voluntad el héroe o el villano? ¿Y Trump? ¿Un salvador o un saboteador? Dejen sus comentarios abajo. ¿Garantizarán las tropas la paz o precipitarán la guerra? Marquen un like si quieren más análisis como este. Y suscríbanse para no perderse ninguna actualización. Porque en este tablero, cada movimiento cuenta. Pregunta para ustedes. ¿Dónde pasa la línea roja entre los que apoyan el despliegue de tropas y los que lo ven como un acto de guerra? Su pregunta para nosotros. ¿Desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Expansión de detalles y hechos relevantes. La cumbre de la Coalición de la Voluntad no era un evento aislado. Venía precedida de meses de negociaciones intensas y una escalada de la retórica diplomática. Los servicios de inteligencia occidentales habían alertado sobre un aumento preocupante de movimientos de tropas rusas en la frontera, así como de ejercicios militares sin precedentes que incluían armamento pesado y simulacros de ataques aéreos. Estas actividades, calificadas por algunos como innegables preparativos para una ofensiva a gran escala, habían forzado a los líderes europeos y a Estados Unidos a replantearse sus estrategias defensivas. El país en cuestión, una nación soberana en Europa Oriental, había estado solicitando garantías de seguridad explícitas desde hacía años, sintiéndose cada vez más vulnerable ante la agresión de su vecino. La OTAN, si bien ofrecía cierto paraguas de seguridad a sus miembros, se veía limitada en su capacidad de acción directa en un territorio no afiliado, lo que abría la puerta a iniciativas como la de esta coalición. La complejidad de la situación se incrementaba por la presencia de minorías étnicas rusas en la región, un factor que Moscú había utilizado históricamente como pretexto para sus intervenciones. El concepto de coalición de la voluntad emulaba, en cierto modo, la coalición que se formó en la Guerra del Golfo, pero con matices significativos. En este caso, la coalición estaba conformada mayoritariamente por naciones europeas, con un rol crucial de Francia y el Reino Unido. La ausencia de un compromiso firme de Estados Unidos, o al menos su participación más distante, era un punto relevante. Esto se debía, en parte, a la política de Estados Unidos primero, de pasadas administraciones, que había erosionado la confianza en Washington como garante global indiscutible. Sin embargo, la sorprendente llamada telefónica de Donald Trump, con sus exigencias drásticas, revelaba que, incluso desde el ostracismo político, el expresidente seguía siendo un jugador influyente, capaz de desestabilizar o reconfigurar alianzas con una simple intervención. La propuesta de desplegar tropas
inmediatamente después de un alto el fuego o un acuerdo de paz, era una espada de doble filo. Por un lado, ofrecía una esperanza tangible de que la paz, una vez lograda, sería sostenible y protegida por una fuerza internacional. Esto podría disuadir futuras agresiones y proporcionar la estabilidad necesaria para la reconstrucción del país afectado. Por otro lado, la ambigüedad en la definición de alto el fuego o acuerdo de paz generaba suspicacia. ¿Qué pasaría si la agresión rusa continuaba bajo un disfraz de operaciones antiterroristas o ejercicios militares? ¿Se abstendrían las tropas de intervenir si no había un acuerdo formal? La experiencia histórica demostraba que tales líneas eran a menudo borrosas en el fragor de un conflicto. La elección del Elíseo como sede de la cumbre no era casual. París, histórica capital diplomática, buscaba reafirmar su liderazgo en Europa y consolidar su visión de una Europa estratégica, capaz de defender sus propios intereses sin depender exclusivamente de Estados Unidos. La presencia de Keir Starmer, primer ministro británico, subrayaba el renovado compromiso del Reino Unido con la seguridad europea post-Brexit, alejándose de la imagen de aislacionismo que había predominado en los años anteriores. La colaboración franco-británica, a pesar de sus diferencias históricas, era vista como un pilar fundamental para una defensa europea robusta. Los misiles de largo alcance mencionados en las discusiones eran un punto particularmente sensible. El Reino Unido ya había suministrado este tipo de armamento al país en cuestión, y la eficacia de estos sistemas había sido demostrada en el campo de batalla. La extensión de este compromiso a otros miembros de la coalición significaba un aumento significativo de la capacidad ofensiva del país receptor, lo que inevitablemente sería percibido como una provocación por Rusia. La doctrina militar rusa había dejado claro que consideraba el despliegue de armamento de largo alcance cerca de sus fronteras como una amenaza directa a su seguridad nacional, susceptible de una respuesta proporcionada pero contundente. La injerencia de Trump con sus demandas sobre el petróleo ruso y la presión económica sobre China era un factor disruptor de primer orden. El abandono del petróleo ruso, aunque una medida destinada a estrangular la economía de Moscú, tendría repercusiones directas en los mercados energéticos europeos, que ya lidiaban con la inflación y la inestabilidad. La dependencia energética de algunos países europeos de Rusia era una realidad compleja, construida durante décadas. Forzar un corte abrupto sin alternativas viables podría desencadenar una crisis económica interna severa, poniendo a prueba la unidad de la coalición. La exigencia de presionar a China, acusándola de apoyar a Moscú, complicaba aún más la ya tensa relación entre Occidente y Pekín. China, si bien mantenía una postura oficialmente neutral en el conflicto, había sido acusada de proporcionar apoyo económico indirecto a Rusia, mitigando el impacto de las sanciones occidentales. La imposición de aranceles o sanciones a China no solo afectaría a las cadenas de suministro globales, sino que también podría empujar a Pekín a una alianza más estrecha con Moscú, creando un bloque económico y militar formidable que desafiaría la hegemonía occidental. Los aranceles del 25% impuesto a la India, un aliado estratégico en el Indo-Pacífico, solo ejemplificaban la agresividad y unilateralidad de la política comercial de Trump, que priorizaba la presión económica por encima de las alianzas tradicionales. El caballo de Troya del que hablaban los analistas occidentales era una preocupación legítima. Las misiones de paz, a lo largo de la historia, a menudo habían evolucionado hacia ocupaciones de facto o incluso se habían utilizado como bases para futuras intervenciones militares. La presencia de fuerzas internacionales en un país, incluso con la mejor de las intenciones, podía alterar el equilibrio de poder interno, crear dependencias y generar resentimiento entre la población local si la misión se percibía como una intrusión prolongada. Para Rusia, cualquier despliegue de tropas, más allá de la finalidad declarada de paz, sería interpretado como una amenaza directa a su esfera de influencia y potencialmente como una preparación para una confrontación directa.
El historial de Moscú de percibir la expansión de la OTAN hacia el este como una agresión justificaba, desde su perspectiva, una respuesta firme. La teoría de la llamada del titiritero sobre Trump no era del todo descabellada. A pesar de no estar en el cargo, su influencia en el Partido Republicano y en una parte significativa del electorado estadounidense seguía siendo inmensa. Su regreso a la política, anticipado por muchos, lo posicionaba como un posible candidato presidencial en 2028. Al interferir en la política exterior europea, Trump no solo buscaba favorecer sus intereses personales o económicos, sino también enviar un mensaje claro. Estados Unidos, bajo su liderazgo, no se sometería a los dictados de las alianzas tradicionales y priorizaría sus propios términos, incluso si eso significaba fracturar la unidad occidental. Su objetivo podría ser desmantelar el orden multilateral existente y reemplazarlo por un sistema de acuerdos bilaterales, donde Estados Unidos pudiera ejercer una mayor presión. Los ecos de la Guerra Fría eran ineludibles. La polarización global, el enfrentamiento ideológico, la carrera armamentística y la proliferación de conflictos proxy eran características distintivas de esa era que parecían resurgir con fuerza. La idea de una Guerra Fría 2.0 se hacía cada vez más presente en los análisis geopolíticos, con la particularidad de que ahora incluía a China como un actor principal, añadiendo una capa de complejidad a las dinámicas de poder. Los paquetes de ayuda militar y económica constantes al país en disputa, así como las sanciones a Rusia, eran precisamente los instrumentos de confrontación indirecta que definieron gran parte del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La diferencia radicaba en la interconexión global, que hacía que las repercusiones económicas y sociales de cualquier acción fueran mucho más amplias y complejas. La volatilidad en los mercados globales era una certeza. Las amenazas veladas de Macron sobre sanciones adicionales, si no había progreso en las negociaciones de paz, servirían como catalizador. Una nueva ronda de sanciones, que afectara a sectores clave de la economía rusa como la banca, la energía o la tecnología, tendría un efecto dominó en los mercados de valores, los precios de las materias primas y las cadenas de suministro. La resiliencia de la economía global, ya debilitada por eventos recientes, sería puesta a prueba. Las empresas con exposición significativa a Rusia o a países europeos dependientes de energía, Rusia tendrían que reevaluar sus estrategias y riesgos. El despliegue de la fuerza de seguridad, calificado como un hito, sería observado con lupa. La velocidad con la que se implementara, la composición de las tropas, países contribuyentes, tamaño, armamento, y las reglas de enfrentamiento serían determinantes. Si el despliegue se percibía como una fuerza de ocupación en lugar de una misión de paz, podría avivar la resistencia local y dar lugar a una guerra de guerrillas prolongada. La experiencia de Afganistán e Irak servía como una sombría advertencia sobre los peligros de una intervención militar sin una estrategia de salida clara y el apoyo de la población local. La demanda de Trump de abandonar el petróleo ruso y presionar a China podría, a corto plazo, provocar una profunda crisis energética en Europa, especialmente durante los meses de invierno. Las economías europeas, ya frágiles, podrían verse abocadas a una recesión si los precios de la energía se disparaban y el suministro se veía comprometido. Las relaciones transatlánticas, ya tensas por disputas comerciales y diferencias en política exterior, podrían fracturarse si Europa percibía las demandas de Estados Unidos como una imposición unilateral que ignoraba sus intereses vitales. El peor escenario, una confrontación directa con Rusia, era una posibilidad que mantenía a los estrategas militares en vilo. Si Rusia consideraba el despliegue de tropas como una agresión flagrante, la doctrina militar rusa permitía una respuesta asimétrica, que podría incluir ataques cibernéticos a infraestructuras críticas europeas, o en el escenario más extremo, el uso de armas nucleares tácticas en un intento de disuadir una invasión o una escalada. La idea de una guerra global no era un disparate, sino una posibilidad remota pero catastrófica si la desescalada fallaba.
El escenario probable, un estancamiento prolongado y una guerra de baja intensidad, implicaría un conflicto enquistado en el corazón de Europa. Las fuerzas internacionales estarían en un lado de la línea de contacto y las fuerzas respaldadas por Rusia en el otro, con enfrentamientos esporádicos, ataques con drones y sabotajes. Las sanciones constantes seguirían debilitando la economía rusa, pero también tendrían un costo significativo para las economías occidentales. El intervencionismo de Trump, con sus constantes ultimátums, solo agravaría la situación, creando fisuras dentro de la Alianza Occidental y dificultando la formación de un frente unido contra la agresión. La unidad europea, tan difícil de construir, estaría en riesgo. El mejor escenario, una paz frágil, era el anhelo de muchos. Si las garantías de seguridad y el despliegue de tropas lograban un alto el fuego rápido y duradero, la presencia internacional podría estabilizar la situación, crear una zona de amortiguación y facilitar negociaciones genuinas para una solución política. El levantamiento gradual de las sanciones a Rusia, condicionado a la mejora de la situación y al cumplimiento de los acuerdos de paz, podría ser un incentivo para Moscú. Sin embargo, este escenario requería un nivel de confianza y cooperación entre las partes en conflicto que, en el contexto actual, parecía casi utópico. La esperanza, como se suele decir, era lo último que se perdía, pero el camino hacia la paz estaba plagado de obstáculos monumentales. La pregunta que resonaba en los pasillos del Elíseo ese día y que seguiría reverberando en los medios de comunicación y en las mentes de millones de personas era la misma. ¿Quién gana y quién pierde en este juego de ajedrez geopolítico? ¿Era la coalición de la voluntad la salvadora de la paz o una nueva fuerza impulsora de la guerra? ¿Y Donald Trump? ¿Un visionario capaz de romper el status quo o un saboteador cuyas acciones llevarían al mundo al borde del abismo? Las respuestas no eran unidimensionales, y el juicio histórico tardaría años, quizás décadas, en formarse. La línea roja entre el apoyo a la paz y el acto de guerra era delgada y difusa, y su definición dependía en gran medida de la perspectiva de cada actor en este drama global. La vigilancia de los ciudadanos, informados y críticos, se volvía más crucial que nunca en un mundo donde la información se manipulaba y la verdad se volvía elusiva. La capacidad de discernir entre la retórica oficial y las intenciones reales de los actores políticos sería fundamental para entender la evolución de los acontecimientos. La seguridad europea, y por extensión la global, dependía de una serie de decisiones tomadas en despachos lejanos, pero con repercusiones directas en la vida de cada individuo. La historia esperaba su próximo capítulo, y el tablero de ajedrez geopolítico seguía en movimiento constante. La cuestión de la interoperabilidad de las fuerzas multinacionales también era un reto logístico y estratégico considerable. 26 naciones significaban 26 doctrinas militares diferentes, 26 cadenas de mando potencialmente distintas y la necesidad de estandarizar equipos y procedimientos. Esto sin mencionar las barreras lingüísticas y culturales entre los contingentes. El éxito de cualquier misión de mantenimiento de la paz, especialmente una de esta envergadura, dependía en gran medida de una coordinación impecable y una cohesión operativa que solo se lograba con un entrenamiento intensivo y una planificación rigurosa. ¿Estaban las fuerzas de la coalición de la voluntad preparadas para un desafío de esta magnitud, o se arriesgaban a repetir los errores de misiones pasadas que habían sido criticadas por su falta de eficacia y coordinación? La integración de unidades de infantería, artillería, apoyo aéreo y logística de tantos países diferentes presentaba una complejidad sin precedentes, que requería una capacidad de mando y control centralizada y robusta. Otro aspecto crítico era la financiación de esta vasta operación. El despliegue, el mantenimiento y el reabastecimiento de miles de tropas, con su equipo pesado y su infraestructura de apoyo, generarían costos astronómicos. ¿Qué porcentaje de este gasto recaería en cada nación participante? ¿Habría un fondo común o cada país se haría cargo de sus propias tropas? Estas preguntas financieras, a menudo pasadas por alto en los titulares
de la diplomacia de alto nivel eran cruciales para la sostenibilidad a largo plazo de la misión. Los presupuestos de defensa europeos, si bien en aumento, seguían enfrentando presiones internas para financiar otros servicios públicos. Un compromiso financiero continuo y sustancial requeriría una fuerte voluntad política y el apoyo público en cada uno de los países contribuyentes. La posible reacción de la opinión pública en Rusia también era un factor a considerar. La narrativa oficial rusa presentaba la presencia de fuerzas extranjeras en la frontera como una amenaza existencial, justificando cualquier respuesta militar. El Kremlin dominaría el discurso interno, presentando el despliegue de la coalición como un acto de agresión occidental, una cruzada contra Rusia. Esto podría galvanizar el apoyo a la guerra internamente, dificultando cualquier perspectiva de desescalada o negociación. La movilización de la población, aunque impopular en algunos sectores, podría ser facilitada por esta propaganda nacionalista, lo que aumentaría la probabilidad de un conflicto prolongado y sangriento. Finalmente, el precedente que sentaba esta coalición de la voluntad era algo a observar. Abriría la puerta a intervenciones militares similares en otras partes del mundo, donde los intereses occidentales estuvieran en juego, pero con un rol menos prominente de Estados Unidos. Se estaba gestando una nueva forma de multilateralismo, más flexible y ad hoc, que podría eludir las restricciones de las organizaciones internacionales tradicionales como la ONU o la OTAN. La respuesta a estas preguntas redefiniría no solo el mapa geopolítico de Europa, sino también las reglas del juego de la seguridad global en el siglo XXI. La incertidumbre era la única constante, y el destino del mundo pendía de esos movimientos en el tablero, cada uno calculado, cada uno con el potencial de reescribir la historia. El impacto sobre la población civil del país de Europa Oriental sería inmenso. Si bien la llegada de tropas internacionales podría ofrecer una sensación de seguridad, también traería consigo su propia serie de desafíos. Desplazamiento de poblaciones, cambios en las economías locales debido a la presencia militar y la necesidad de adaptarse a una nueva dinámica de seguridad serían solo algunas de las consecuencias. La infraestructura civil, ya dañada por el conflicto, requeriría una inversión masiva para su reconstrucción, y la presencia militar podría ralentizar o complicar estos esfuerzos si las zonas de despliegue se convertían en zonas rojas. La cuestión de la estabilidad a largo plazo para los civiles dependía no solo de la ausencia de conflictos militares, sino también de la capacidad de reconstruir la vida cotidiana, recuperar los medios de subsistencia y sanar las heridas psicológicas de la guerra. La ayuda humanitaria, ya un pilar esencial, tendría que coordinarse estrechamente con las fuerzas militares, un equilibrio delicado que no siempre había funcionado sin problemas en el pasado. La situación del Mar Negro se convertiría en un punto de tensión aún mayor. Rusia mantenía una fuerte presencia naval en la región, y cualquier despliegue de fuerzas internacionales en el país en cuestión, especialmente si implicaba el fortalecimiento de sus capacidades navales o aéreas en la costa, sería visto como una amenaza directa a la hegemonía rusa en el Mar Negro. Esto podría llevar a una mayor militarización de la región, con un aumento de los incidentes navales y aéreos, y la posibilidad de enfrentamientos directos entre las flotas, lo que elevaría drásticamente el riesgo de una escalada. El control de las rutas marítimas y el acceso a los puertos serían estratégicamente vitales para ambos lados. Desde una perspectiva de ciberseguridad, la cumbre y sus repercusiones también abrirían un nuevo frente de batalla. Las naciones involucradas, conscientes de la sofisticación de los ataques cibernéticos rusos, tendrían que reforzar sus defensas digitales. Los servicios de inteligencia estarían en alerta máxima ante posibles ataques dirigidos a infraestructuras críticas, sistemas de energía, redes de comunicación y bancos de datos militares. La guerra moderna no se libraba solo en el campo de batalla físico, sino también en el ciberespacio, y la interrupción de la infraestructura digital podría tener un impacto tan devastador como un ataque convencional. La ciberguerra sería una constante sorda, con ataques y contraataques que a menudo no serían visibles para el público.
La respuesta de China a la presión económica de Trump sería un factor crucial en la dinámica global. Pekín podría optar por una postura de confrontación, intensificando su apoyo económico a Rusia o desafiando directamente las sanciones estadounidenses y europeas. Alternativamente, podría adoptar una postura más cauta, buscando evitar una guerra comercial a gran escala que pudiera dañar su propia economía. La decisión de China se vería influenciada por su propia estabilidad interna, sus objetivos estratégicos a largo plazo y la percepción de la fortaleza de la unidad occidental. La relación chino-rusa, ya sólida en el ámbito militar y energético, podría transformarse en una alianza de hecho contra Occidente, reconfigurando completamente el panorama de poder mundial. El concepto de un mundo multipolar dejaría de ser una teoría para convertirse en una realidad ineludible. El impacto en la Alianza del Atlántico Norte, OTAN, aunque no directamente involucrada en la coalición de la voluntad, sería profundo. La existencia de una coalición separada de algunos de sus miembros planteaba interrogantes sobre la relevancia y la eficacia de la OTAN. Si la coalición lograba resultados positivos, podría sentar un precedente para futuras acciones defensivas fuera del marco de la OTAN, lo que podría debilitar la autoridad y la cohesión de la alianza. Por otro lado, si la coalición fracasaba o provocaba una escalada incontrolada, la OTAN podría verse obligada a intervenir, arrastrándola a un conflicto a gran escala que había intentado evitar. La relación entre la OTAN y esta nueva coalición sería un factor clave en la estabilidad de la seguridad europea. Las implicaciones para la proliferación nuclear también eran preocupantes. Si el país en cuestión, sintiéndose constantemente amenazado, no obtenía garantías suficientes de su seguridad, ¿podría contemplar la opción de desarrollar sus propias armas nucleares en el futuro? ¿O buscar el paraguas nuclear de una potencia aliada? Esta era una perspectiva aterradora que podría desestabilizar aún más la región y el mundo. El desarme nuclear había sido un objetivo clave de la diplomacia internacional durante décadas, y cualquier retroceso en este frente tendría consecuencias devastadoras. La retórica y la propaganda de ambos lados del conflicto se intensificarían. La coalición de la voluntad presentaría sus acciones como una defensa de la soberanía y la democracia, mientras que Rusia las describiría como una provocación imperialista y una amenaza a su seguridad. La batalla por el control de la narrativa sería tan importante como la batalla en el terreno. La desinformación y las noticias falsas se multiplicarían, intentando influir en la opinión pública global y justificar las acciones de cada bando. Los ciudadanos de todo el mundo se enfrentarían a un torrente de información contradictoria, lo que haría más difícil formarse una opinión informada. Finalmente, el legado a largo plazo de esta cumbre y sus decisiones sería analizado por generaciones. Sería vista como el momento en que Europa se alzó para defender sus valores y su seguridad, o como el punto de inflexión que llevó al continente a una era de conflicto prolongado. Las implicaciones políticas, económicas y sociales de estas decisiones se sentirían durante décadas, redefiniendo las alianzas, las economías y las vidas de millones de personas. El mundo se encontraba en una encrucijada, y las elecciones tomadas en París el 4 de septiembre de 2025 tendrían un impacto sísmico en el curso de la historia. La vigilancia, el pensamiento crítico y la participación ciudadana serían más importantes que nunca para navegar por este complejo y peligroso panorama global. El riesgo de una guerra por error o accidente aumentaría significativamente con la intensificación de las maniobras militares y el despliegue de tropas. Cualquier incidente menor, una incursión aérea no intencionada, un enfrentamiento naval inesperado o un ciberataque mal interpretado, podría escalar rápidamente fuera de control, llevando a un conflicto generalizado. Los protocolos de comunicación de crisis entre Rusia y la coalición serían esenciales, pero su eficacia podría verse comprometida por la profunda desconfianza mutua. La memoria de incidentes pasados que casi condujeron a una guerra nuclear durante la Guerra Fría serviría como una escalofriante advertencia de los peligros inherentes a un estado de alerta y tensión constantes.
La crisis migratoria resultante de un conflicto prolongado sería otra grave preocupación. Millones de personas podrían verse forzadas a abandonar sus hogares, buscando refugio en países vecinos o en Europa Occidental. La presión sobre los sistemas de asilo y los recursos sociales de los países receptores sería inmensa, y esto podría generar tensiones políticas y sociales internas. La experiencia de crisis migratorias anteriores había demostrado la complejidad de gestionar estos flujos y la necesidad de una cooperación internacional robusta, que podría verse obstaculizada por la polarización actual. El destino de los refugiados y desplazados internos se convertiría en una de las mayores tragedias humanas de este conflicto. Desde el punto de vista del derecho internacional, el despliegue de tropas sin un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU o sin el consentimiento explícito de todas las partes beligerantes en un acuerdo de paz formal presentaba áreas grises. Aunque la coalición de la voluntad basara su legitimidad en el derecho de las naciones a la autodefensa colectiva y a la protección de su soberanía, la ausencia de un marco legal internacional universalmente aceptado para sus acciones podría ser una fuente de controversia y disputas diplomáticas, especialmente por parte de países como Rusia y China, que veían las intervenciones occidentales como una violación de la soberanía nacional. La interpretación y aplicación del derecho internacional se convertiría en un campo de batalla legal tan importante como el militar. El papel de otros actores regionales, como Turquía y Polonia, en esta dinámica geopolítica también sería crucial. Turquía, con su posición estratégica en el Mar Negro y su influencia en la alianza, podría desempeñar un papel de mediador o de actor que busca proteger sus propios intereses en la región. Polonia, como vecino cercano del país en disputa y ferviente defensor de una política de línea dura contra Rusia, sería un aliado clave para la coalición de la voluntad, pero también podría ser un factor de escalada debido a su postura inflexible. Sus acciones y decisiones se sumarían a la complejidad del panorama regional y global, influyendo en la dirección y la intensidad del conflicto. Finalmente, la resiliencia de las democracias occidentales ante un conflicto prolongado y las presiones económicas sería puesta a prueba. La fatiga de la guerra, el aumento de los costos, el impacto en el nivel de vida y la división social interna podrían erosionar el apoyo público a las acciones de la coalición y a las sanciones contra Rusia. Los movimientos populistas y extremistas podrían aprovechar este descontento para ganar terreno, lo que a su vez podría desestabilizar la política interna de los países europeos y debilitar la unidad de la coalición. La capacidad de los líderes democráticos para mantener el apoyo de sus ciudadanos a lo largo de un conflicto incierto y costoso sería un factor determinante para el éxito a largo plazo de esta audaz estrategia. El futuro de la democracia y la estabilidad global dependían de la resistencia y la determinación de estas naciones en un momento de crisis sin precedentes.